Llega a nuestro estudio José María del Pino, directamente llegando desde Argentina con información contundente en el área internacional. Les traje chocolatitos, primero. Sí. Segundo, de la tragedia que estamos viviendo con los incendios. Nos vamos a la tragedia de nuestro continente. Titular. A ver. Miren esto, porque han habido novedades en la trama Venezuela-Estados Unidos. Hasta que devuelvan todo lo que nos robaron. Trump ordena bloqueo total a buques petroleros desde y hacia Venezuela. Claro. Es un bloqueo comercial, un bloqueo que tiene por objetivo que no salga petróleo y por tanto no ingrese dinero a Venezuela, pero que tiene una historia que no la habíamos conversado en este programa. Fíjense que en los últimos días la Casa Blanca reveló que encontró un esquema de triangulación de dinero a través de Venezuela para financiar el programa nuclear de Irán. Es decir, China y otros países aliados le compraban petróleo a Venezuela y luego ese petróleo era utilizado como palo blanco para ser exportado a Irán para financiar el programa nuclear. Es una triangulación y un esquema de lavado de dinero el que la Casa Blanca dice que existió. Y eso ha llevado a un paso fundamental. Porque el gran titular de esta noticia es que nosotros venimos hace 3 meses hablando del Cartel de los Soles. Y que el Cartel de los Soles es una organización de corrupción criminal que al mismo tiempo tiene el poder de facto sobre un país, ¿no es cierto? Sí. Pues bien, anoche cambia la narrativa de la Casa Blanca por completo. La gran noticia es que Donald Trump ha decidido, ya no al Cartel de los Soles, sino al régimen de Nicolás Maduro, al gobierno de Nicolás Maduro, decretarlo una organización terrorista. Y eso lo pone al mismo nivel que Saddam Hussein con Irak, justo antes de que Estados Unidos decidiera invadir Irak. Oye, lo que pasa es que ese pequeño cambio en la semántica es, pero abismante, la diferencia. Mucho, porque por ejemplo, efectos prácticos. ¿Se acuerdan que hablábamos se bombardeará objetivos del narcotráfico en Venezuela? Sí, pero si ahora el régimen es la organización terrorista, se podría bombardear perfectamente estructura gubernamental, ¿sí? Estructura del régimen. Ahí podríamos hablar, por ejemplo, del aeropuerto. Podríamos hablar... Hasta el Palacio Miraflores. Exactamente. Pero mira, ¿por qué la triangulación es muy interesante? Porque en el fondo, ¿cuál fue la excusa de Estados Unidos para poder invadir Irak y sacar a Saddam Hussein de ahí? Que tenía armas de destrucción masiva. Entonces lo que está diciendo ahora Estados Unidos, este señor, a través de esta triangulación, de este lavado de activos, está permitiéndole a Irán desarrollar armas de destrucción masiva. Básicamente es como una vuelta larga para el mismo Pero relato. Acuérdate que nos quedamos esperando eternamente las pruebas de que Irak tenía efectivamente armas de destrucción masiva. Pruebas que nunca se presentaron. Y seguimos esperando las pruebas de que Irán había alcanzado los niveles de enriquecimiento de uranio suficientes como para justificar el bombardeo de mayo a Irán. También. No hay pruebas de eso. Entonces, como que la credibilidad en eso, si es que realmente tiene las pruebas, no lo sé. Es que el asunto es, creíble o no creíble, hay que entender, y esta es mi hipótesis, que Donald Trump le está hablando a su público interno. Porque el gran talón de Aquiles de Donald Trump contra Venezuela ha sido que no cuenta con el apoyo ni siquiera de los republicanos para bombardear Venezuela. Es que ahora se le están yendo en contra. No es que no solamente cuente con el apoyo, hay algunos que derechamente se oponen. Pero el bombardeo a Irán sí tuvo mucho apoyo de sus huestes. Eso podría llevarnos al siguiente salto. A ver. Si meto a Irán, si digo que el fin último del régimen de Maduro ya no es el tren de Aragua, los migrantes, el narcotráfico, etcétera, sino que armas de destrucción masiva nucleares iraníes, puedo entonces empezar a sumar los apoyos necesarios para avanzar en esta ofensiva contra Venezuela. A tal punto que la Casa Blanca ya le está ofreciendo todos estos antecedentes de la triangulación de dinero al Congreso, al Comité de Asuntos Exteriores, para que el Congreso conozca los antecedentes, porque lo que necesita Trump es respaldo político para esta acción, que es lo único que no ha conseguido. No ha conseguido unanimidad en eso, pero fíjate que este bloqueo naval es un bloqueo que le pega en la línea de flotación al régimen.
porque todos estos barcos fantasmas, que se denominan, son los que llevan petróleo y le permite generar divisas al régimen. Ya le han, tanto en el Pacífico, pero principalmente en el Caribe, han estado bombardeando lanchas que llevan, al parecer, porque también necesitamos la prueba ahí, droga. Claro, ya había una contabilidad. Claro, hay un problema de entrada de divisas que se va a generar. Eso va a ahogarlo más. Tenemos bloqueo comercial en el mar, bloqueo aéreo prácticamente, incursiones permanentes. ¿Será que este señor lo que está tratando de hacer es llevar al límite antes de bombardear cualquier cosa, aunque sea un farol? ¿Va a llevar al límite la presión interna al régimen? O sea, evidentemente le corta la llave. Le corta todo. Le corta la llave. Pero la justificación que utiliza no es financiar el régimen. Pero lo voy a explicar de manera súper burda. Según la Casa Blanca, China le compra petróleo a Venezuela. Sí, claro. Venezuela llena el barquito de petróleo. El barquito de petróleo se va a Irán. Irán recibe el petróleo y vende ese petróleo para transformar en dinero lo que China le mandó. Ya, eso es de manera burda, un poco más complejo, pero súper simplificado. Entonces, en el fondo Venezuela es como el intermediario para transformar la plata de China en petróleo y luego el petróleo en dinero para Irán. Esa es la acusación de la Casa Blanca, que es muy compleja. Porque en el fondo lo que está diciendo aquí es nuestros países enemigos se están pasando dinero entre ellos y el gran articulador del traspaso de dinero es Venezuela. Entonces le da la justificación perfecta para decir no hay más barcos venezolanos con petróleo en el mar. Pero sabe que al mismo tiempo con eso está eliminando cualquier venta de petróleo que tenga el régimen hacia el exterior. Y asfixia a Maduro, porque el ingreso de dólares al régimen, ¿de dónde viene? Del petróleo. Y asfixia a Cuba. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo tengo una duda, porque sí, lo primero que veíamos es que lo iba a asfixiar a través del ingreso de la plata que recibía por narcotráfico. Entonces ahora sobre la marcha se enteró que el petróleo también era parte importante de lo que recibía este régimen. O a lo mejor lo supo siempre y han ido tirando la información por capa. Podría ser una alternativa. Sí, lo que pasa es que ¿cuánto tiempo más vamos a seguir esperando para que siga tirando la información por capa? Porque esta cuestión partió hace 4 meses. O sea, al final Irán, mira, Irán, Rusia, China, Venezuela, ¿qué tienen en común? Digamos en términos ideológicos. Nada. Nada. Culturalmente nada. Culturalmente nada. O sea, en Venezuela yo no veo a las mujeres que estén tapadas hasta aquí, que no puedan ir a los colegios, a las universidades, que se arrodillan hacia la Meca a rezar no sé cuántas veces, 5 veces creo que son al día. No veo tampoco un interés teocrático. Maduro, aparte de la Navidad, no se ve un tipo muy religioso. Por otro lado, China tiene un sistema que es completamente distinto al de Maduro. En el caso de Rusia... Bueno, para los que no se han enterado, Rusia es una autocracia, digamos, de corte súper conservadora, a diferencia de lo que creen incluso los simpatizantes de nuestro país. Es un Estado súper controlador, o sea, no tienen nada en común, pero hay una cosa que los une, que es solo una. La enemistad con Estados Unidos. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Exactamente. Entonces, eso es lo único que los une. Entonces, evidentemente, el comercio entre ellos o el intercambio no obedece a... Maduro, que yo te hago los drones, yo te vendo el petróleo, nos voy a vender acá, hagámoslo con barcos de alta mar. ¿Quién necesita Irán? Algunas piezas de tecnología que no sé, China se da la vuelta y se las consigue, no sé. O Rusia. Fíjate que el comercio de Rusia con Turkmenistán, por ponerte un ejemplo, ha crecido exponencialmente desde que Rusia tiene sanciones. Claro, coinciden con autoridades que se quieren apernar eternamente en el poder. Si es básicamente eso. A lo que voy es que eluden las sanciones muy inteligentemente. Venezuela le vende petróleo a países africanos, a Rusia, a Bielorrusia y a Irán. Y Cuba se lo regala, básicamente, porque no se lo vende. Entonces, de ese grupo de países estamos hablando. Ya, con toda esa información que ha surgido, también es importante saber cuál es la sensación interna en Venezuela. Hace varios días que nosotros no hemos tenido precisamente ese reporteo
al interior de Venezuela, particularmente en Caracas. Pero hoy día vamos a conversar con Rosalí Hernández, que está precisamente en Venezuela y nos puede dar cuenta de eso. Rosalí, te mando un abrazo. A ver si tú nos puedes contar a grandes rasgos qué es lo que pasa hoy día en Venezuela. ¿Cuál es la sensación? ¿Qué se percibe? Buenos días. Sí, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Muchas gracias por el pase desde acá, desde Caracas. Mira, en efecto, en Venezuela nosotros estamos viviendo, a pesar de ser una época decembrina, estamos viviendo, bueno, los venezolanos están viviendo un sistema de alerta no solamente económica, sino de alerta psicológica constante, ¿no? Todo el tema que está pasando en el Caribe, el tema de los bombardeos, todavía se siente de una manera muy ajena. Por lo menos la noticia del carguero que fue detenido, sí, ¿no? Hace unas 48 horas. Sí. La única preocupación que se levanta en medio de toda la situación venezolana es no hay petróleo, no hay cargueros, eso afecta directamente al flujo de dinero, eso quiere decir que vamos a tener menos abastecimiento dentro de los sistemas de comercio, porque claro, bueno, aquí la mayoría de los productos son importados. Es que eso te quiero preguntar. Entonces esa es parte de la preocupación. Mira, si esa es parte de la preocupación, que en el fondo todas estas medidas, lo que hace Estados Unidos, la información que reciben de los cargueros con petróleo, puede repercutir en el bolsillo de los venezolanos, que ya harto lastimado está. ¿Hay alguna, qué es lo que has visto tú? Sí. ¿Alguna necesidad de abastecimiento? La gente, no sé, ha tratado de comprar algún tipo de alimentos, abastecerse ante la posibilidad de que toda esta situación se vuelva más compleja todavía, ¿o eso no ha sido así? No como en otros momentos, ya el venezolano, por lo menos desde los últimos 28 años en los cuales estamos bajo este sistema, ya ha pasado varias etapas donde hemos vivido muchas veces este contexto y el venezolano sabe que es una situación que no puede controlar. En este momento sí, no como antes, que era que la gente se involucraba en medio de una histeria social de salir y desabastecer y tratar de abastecerse de manera masiva. Ahorita ya el venezolano tiene una especie de stock dentro de la casa donde dice, mira, yo sé que en algún momento me voy a quedar sin comida, claro, o vamos a empezar a ver. Sí, entonces ahorita sí, lo que sí se ve mucho, que es más importante para el venezolano, porque al final transar en medio de la comida es mucho más fácil que, por ejemplo, abastecerse de gasolina. Haciendo un pulso social en estos días, estuve en una zona muy popular llamada Catia, en el oeste de Caracas, es como el equivalente a Petare, pero del otro lado de la ciudad, donde encontré almacenes ilegales de gasolina. ¿Okay? La gente está almacenando gasolina para después revenderla, porque es lo primero que empieza a escasear. Aquí, y una vez que escasea la gasolina, es que empieza el desabastecimiento alimentario. Entonces, eso me dio un indicador de que, bueno, que probablemente, aparte que también es diciembre, entonces hay una especie de situación maquillada, donde se han dado varios bonos desde el gobierno chavista, como para tratar de minimizar ese impacto económico. Por lo menos justamente el día de ayer hicieron un depósito de $100. Bueno, si lo cambias al bolívar, termina siendo muchísimo menos, porque es al bolívar oficial. Aquí hay una guerra de tasas, claro. La oficial, la ilegal. Entonces, el venezolano está tratando de ver cómo hace de sentirse normal en esta época navideña en medio de tanto ruido. Es que entonces creo que... Rosalí, ese es el tema. Esto no es cualquier fecha para Venezuela, para los venezolanos particularmente. Es muy importante la Navidad. Exacto. De hecho, la Navidad, la época navideña partió el 1 de octubre. Y además, ¿cuál es esa sensación? ¿Se vive algún ambiente navideño a pesar de todo lo que está ocurriendo? Como te digo, desde el 1 de octubre aquí hay luces puestas en todos lados. De hecho, hubo un mandato gubernamental o por parte del régimen de Maduro que todos los locales tenían que ser iluminados. Entonces lo que hay es como una especie de Navidad escenificada, pero internamente solo la decoración. No solo la decoración. Entonces tú vas por la calle y se siente una tranquilidad, una expectativa, la gente está tratando, no va a salir de vacaciones. Con el tema de los vuelos, ni siquiera ha habido movilidad interna dentro del país. Por lo general el venezolano trata de salir de Caracas y va para otras zonas fuera, y no, Caracas está
como detenida en el tiempo. Entonces hay muchas luces, como te digo, es como una Navidad escenificada. Todas las plazas principales están llenas de luces, pero vas para las calles y la gente está tratando de revender, está teniendo 2, 3 trabajos en diciembre para ver porque sabe que en enero va a ser muy difícil, porque ya diciembre fue complicado, ya ha habido unos indicios económicos complicados, entonces está tratando de ver cómo hace para sacar la mayor cantidad de dinero en medio de este contexto, porque sabe que enero va a estar complicado. Rosalí, ¿cómo estás? No hay un ambiente navideño. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Te saluda José María del Pino. Lo primero, agradecerte la valentía, tu trabajo, pero además la franqueza, ¿no?, con la que nos estás describiendo. Creo, de hecho, que nuestro primer corresponsal que realmente nos describe en profundidad el temor, la angustia, la ansiedad que se vive en las calles de Venezuela respecto a informaciones que me imagino, Rosalí, llegan desde el extranjero, ¿no? ¿Cómo se está enterando el pueblo venezolano de esta escalada de violencia, de tensión, y que eventualmente podría terminar en violencia entre Estados Unidos y Venezuela? Sí, ese también es un tema muy interesante, porque en Venezuela tenemos un bloqueo, ¿no?, comunicacional. Podemos explicarlo desde dos líneas. Primero, el acceso a la información. El acceso a la información es limitado. Para nosotros poder utilizar, por ejemplo, Twitter, necesitamos un VPN. Claro. Para poder tener un VPN tienes que tener una conexión estable que te permita tú conectarte al VPN y después entrar a Twitter y poder investigar. Ya para pasar ese pequeño estructura para poder, ya es complicado. Entonces es muy poca la información que llega. Tenemos la parte comunicacional, la parte periodística para buscar la información y poder entregarla. Aquí, por lo menos en el último informe de organizaciones, ONGs que siguen el sistema represivo en cuanto a la comunicación, registraron solamente en un mes 110 ataques a la prensa. Entonces la información que nosotros podemos entregar también es limitada. Entonces también se vive una especie de realidad alterna, donde la información que llega es mínima. O sea, la información que llega a la población, y solamente podemos contar que sea en Caracas. Porque si sales de la ciudad, por ejemplo, en Barquisimeto, que es una ciudad muy importante como lo podría ser Caracas, tienen cortes de luz de 7 horas. Y cuando te llega la luz, tú no vas a estar pendiente de buscar información, sino lo que te llegue es de lo que te enteraste. Entonces, es una situación muy adversa, muy complicada. ¿Sí? Rosalí, tú hablas de más de 100 ataques a la prensa. ¿Qué tipo de ataques? Muy diversos. Por ejemplo, ahorita hay aproximadamente 10 periodistas privados de su libertad. Uno de los informes de una de las ONG principales, Espacio Público, reveló también que el 80% del personal de la prensa o está exiliado, o está trabajando modo sombra, o está trabajando de manera clandestina. Ahorita hubo una movilización de privados de libertad donde se supo que un director de un medio muy sonado aquí en Venezuela estaba en una cárcel y donde nadie sabía dónde estaba él. Su madre falleció. Entonces es una situación que no solamente afecta el periodista, sino ataques ya directos al sistema que lo sostiene. Entonces estamos hablando desde privativa de libertad, cierre de concesiones en ciertos espacios radiofónicos y cierre de espacios de interés como portales públicos o portales independientes. Entonces es un conjunto de muchos ataques a la prensa que suman al final 110 entre ataques personales, cierres de portales, censura. Hay algunos periodistas que se vieron limitados en sus programas radiofónicos por haber documentado o por haber hablado del premio Nobel. Entonces fueron sacados de su programa. Es una información muy compleja de poder manejar aquí en Venezuela. El otro tema es que efectivamente aquí existe una especie de granja comunicacional en donde, por lo menos en TikTok, que es una de las redes sociales más consumidas aquí en Venezuela, cuando te metes a revisar y analizar cuáles son las tendencias nacionales, los 10 primeros tópicos están relacionados al chavismo, pero en apoyo al chavismo. Cuando te pones a analizar por qué hay tanto, es porque existe un pago por parte del sistema chavista para posicionar temas con influencers y con personajes
adeptos al chavismo, claro, tratando de posicionar los temas. Entonces, cuando tú te metes y tienes nada más 5 horas de luz a buscar información, el primer bombardeo informativo que tienes es de los comunicadores del chavismo. TikTok, que por Entonces cierto tenemos esa limitante también. es una red social china muy cuestionada en Estados Unidos por esto mismo, Sí. ¿no? Porque si bien tiene fundador y empresarios privados, el Estado chino es activamente accionista de prácticamente todas las empresas que existen en el Y país. prioriza la información que le conviene. Y Estados Unidos dijo, no, usted no va a operar en mi país. Si Claro. usted quiere operar en mi país, va a tener que venderle al menos el algoritmo Recuerdo que se eso. utiliza en mi país Sí. a inversionistas estadounidenses, y ha sido lo que se ha generado en los últimos meses, ¿no? Sí. Pero hace sentido que una plataforma china le permita al chavismo con tanta facilidad posicionar los temas más importantes. Ahora, Rosalí, a ver, Sí. llévanos a la calle, en un día cotidiano. Si tú hablas con otros venezolanos, ¿de qué hablan? ¿Hablan de esto? ¿Hablan de si va a pasar, no va a pasar? ¿Sueñan con una Venezuela libre donde las familias se reunifiquen? Cuéntanos un poco cuando tú sales a la calle y conversas con personas. Sí, a pesar de que la situación sigue siendo relativamente ajena a la psiquis venezolana, como te digo, el venezolano tiene en la mente tratando de ver cómo resolver, cómo solucionar este problema. También hay un tema de mucha inseguridad para poder hablar abiertamente de todos estos temas. Entonces yo hago un ensayo diario, que es que si tengo que ir de un lugar a otro, yo tomo el transporte público en vez de mi transporte privado, para poder entender cuál es la dinámica actual del venezolano. Y públicamente no hay manera de poder meterse en ese pensamiento más profundo, porque la gente tiene mucho miedo de hablar. Entonces trata de no tocar temas políticos en la calle, porque Claro. algo que pasó luego del 28 de julio es que el aparato represor se insertó en todas las barriadas venezolanas y las zonas populares, donde hubo mucha gente que vendió información, y vendió perfiles de WhatsApp, ¿no? De hecho, hay muchos vecinos de barriadas que han estado presos por hacer comentarios por WhatsApp. Entonces la gente se limita muchísimo a hablar de política. Es Sí. muy complicado saber qué siente el venezolano en medio de este contexto. La gente sale y está hablando Rosalí. de qué van a hacer en diciembre, ¿sí? Es que tienes mucha razón, nosotros hemos sido testigos de eso con compañeros que han estado reporteando en la frontera, de hecho ni siquiera en territorio venezolano, sino que más bien del lado de Colombia, y venezolanos que se restringen. Ellos no hablan, prefieren no referirse a ningún tema político, y la verdad es que eso ya parte siendo un hábito de los venezolanos. O sea, definitivamente Sí. todo lo que comunican se piensa 1, 2, hasta 10 veces, y si lo hacen con miedo. Sí, exactamente. Y en círculos relativamente privados, porque tú vas a la calle y te sientas a conversar con alguien, Claro. y lo primero que se dice en la mesa, vamos a tratar de no hablar de política, porque no sabes quién te puede estar escuchando. Y es un miedo muy genuino, porque realmente puedes estar sentado, y ahorita está pasando mucho que vas a eventos públicos y hay muchos oficiales de seguridad del Estado, o en este caso el régimen de Nicolás Maduro, vestidos de civiles, y no sabes quién realmente te puede estar escuchando. Y esto ha generado un sistema de miedo genuino y muy bien pensado por el venezolano, donde se hacen unos pactos no tácitos, donde, bueno, si vamos a estar públicamente no vamos a hablar de política. Otro tema también en la parte digital es que aquí hay muchos puntos de control, donde se ha reportado que te retienen el teléfono y ponen palabras claves en WhatsApp para saber si en algún grupo se está hablando de política. Y si tienes alguna palabra que se relacione con María Corina Machado, el Premio Nobel de la Paz, guerra o ataques, puede ser detenido. Entonces es una situación muy adversa, donde el venezolano vive con miedo de hablar públicamente. Entonces tú los escuchas hablando de banalidades, qué vamos a hacer este diciembre, dónde nos vamos a reunir. Hay uno que otro concierto. Ahorita estamos terminando la época beisbolera aquí en Venezuela, Claro. que es muy representativa. Entonces la gente va a los estadios universitarios simplemente a desconectarse de la situación venezolana, Rosalí. y lo ves como en una calma
distópica, ¿sí? Sí, es que José María recién hacía un reconocimiento y la verdad es que nosotros hemos hablado con distintos corresponsales desde el interior de Venezuela, particularmente también desde Caracas, y la verdad es que también son muy cuidadosos con lo que nos informan. Y yo también me quiero sumar a las palabras de José María porque tú has sido muy honesta en tu relato y muy valiente. Yo me imagino que has tenido también alguna evolución hacia esa valentía porque ya este sistema no da para más. ¿Qué ha pasado por ti en lo personal? Sí, es una situación muy adversa porque uno se debate de cómo seguir ejerciendo por lo que, no solo por lo que estudiaste, sino es parte de tu pasión, ¿no? En mi caso yo soy periodista documental ¿Cómo? Es contar la verdad. Sí, y contar la verdad. No solo eso, sino darle la importancia de lo que significa dejar registro de lo que está pasando aquí diariamente. Muchos de mis trabajos son modo sombra. Es decir, uno no firma ningún trabajo, simplemente hace, ya tiene como una especie de activismo inherente a la profesión, donde tienes que defender tu derecho a comunicar, tratar de hacerlo de la manera más estratégica posible, tratar de apegarte a todos los sistemas que uno ha creado alternos para sentirse un poco más seguro. Si uno va a reportar, no reporta cerca de su casa, reporta en sitios donde uno se sienta más protegido. Sí, hay ciertas palabras que no se pueden decir públicamente, por lo menos acá es un poco más ligero, pero si uno va a hacer un reporte donde sabe que se va a ver nacionalmente, hay palabras que están prohibidas. Si vas a hablar en un espacio radiofónico, hay una especie de decálogo que te entregan de temas que no puedes hablar y palabras que no puedes mencionar. Entonces ya hay también, que es también algo perverso dentro del sistema represor, que es que ya uno tiene un esquema de autocensura. Rosalí, donde uno se limita. Claro. Esta noche Donald Trump anunció que va a hablar, que se va a dirigir al país. Sí. Nosotros ayer le preguntamos a varios colegas, entre ellos a nuestro corresponsal en Washington, David Alandete, y si bien la Casa Blanca ha sido muy hermética, la apuesta es que hoy Donald Trump va a hablar de este tema o de algo asociado a la trama del petróleo, ¿ya? Lo que llama poderosamente la atención es que Trump habla todos los días. Trump da 2, 3 conferencias de prensa diarias. Claro. Lo que llama la atención aquí es que Trump ayer anuncia que se va a dirigir al país y que se va a dirigir en horario prime. A las 9 de la noche, hora de Estados Unidos, la costa este, 11 de la noche, hora de Chile. Lo va a hacer desde la Casa Blanca, está notificado todos los canales para que se conecten al mensaje. Insisto, la apuesta es que se vería sobre este tema, así que eventualmente, Repe, mañana podríamos amanecer con novedades. No digo que un ataque ni nada, sino quizás con una ruta de navegación muy clara respecto a lo que pretende hacer Estados Unidos con el régimen de Nicolás Maduro. Bueno, y ahí es donde me imagino yo también entran las hipótesis propias que tienen ustedes ahí, Rosalí. Sí, en efecto. De hecho, para completar una información que estabas diciendo al principio del bloque informativo internacional, dentro de los buques que probablemente vayan a ser detenidos, hay una organización muy importante llamada Transparencia Internacional, donde viene reportando desde hace bastante tiempo que por lo menos en los últimos 6 meses detectaron que el 40% de los buques que están transitando por Venezuela lo hacen de manera ilícita, ilegal. Que no están dentro de los esquemas petroleros de transacciones legales por parte de la filial petrolera venezolana PDVSA o Chevron o alguna legal. Entonces, como te digo, al final también el tema del petróleo es muy importante para nosotros porque es uno de los primeros espacios para lucrarse a través del gobierno, pero la mayoría de esos ingresos no van a obras públicas. La mayoría de esos ingresos no van a esquemas de políticas públicas, no van a esquemas de presupuesto de la nación, no van a esquemas que vayan directamente a beneficiar al venezolano. Son esquemas de en este caso en el Estado chavista, de autoenriquecimiento, por decirlo de alguna manera. Entonces probablemente también atando un poco de lo que dijiste, hace unas 2 semanas Donald Trump actualizó el Estatuto de Seguridad de Estados Unidos. Para mí tiene toda la lógica dentro de su narrativa que esto sea parte de esa estrategia. Si esto es parte del financiamiento de un Estado terrorista, hay que cortar ese financiamiento, hay que cortar esas redes.
Cuando nosotros tuvimos el desabastecimiento más fuerte aquí en Venezuela, los principales proveedores de petróleo y de muy bajo octanaje fue Irán. Entonces, dentro del sistema de sanciones, lo que hace es fortalecer las redes ilegales, en donde el sistema chavista ha logrado sortear esas sanciones, uniéndose a todos esos sistemas de países sancionados donde pueden hacer intercambios. Aquí, por ejemplo, hay muchos abastos, supermercados, que son iraníes, que son turcos. Que tú, por ejemplo, vas a Margarita, que es una de las islas principales turísticas, y todo está escrito en ruso, porque el principal negocio es intercambio turístico con Rusia. Los rusos van allá. Y los rusos van para, es una de las zonas por excelencia de turismo, hicieron unos intercambios no gubernamentales y hay vuelos directos a la isla de Nueva Esparta en Margarita y tú vas para los restaurantes y todo está escrito en ruso. Entonces es una realidad muy distópica que en algún momento podríamos hablar abiertamente de eso y poder sacar... De todas maneras, Rosalí, es impresionante la influencia que hay en esa zona, cosas de las cuales los venezolanos están excluidos. Es decir, este bloqueo sobre estos buques fantasmas más bien ataca el bolsillo del régimen más que el de los venezolanos. En efecto, porque... Eso es lo que podemos desprender. Rosalí, te queremos dar las gracias, la gentileza que has tenido de conversar con nosotros, mandarte un abrazo muy grande y pedirte que te cuides mucho, que estés muy bien. Muchas gracias a ustedes también por el paso y por la conversación. No, estamos preocupados, por supuesto, de nuestros hermanos venezolanos. Ojalá recuperen pronto la libertad. Muchas gracias. Ahora vamos a cambiar de tema, nos vamos a meter en nuestra realidad.